Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Nosotros somos Andrés Yo soy Isabela. y el día de hoy nos encontramos en compañía de Luz Adriana, una egresada de aquí de la Facultad de Comunicaciones, y nos va a estar contando sobre ella, sobre lo que hace. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias, Andrés. Mi nombre es Luz Adriana Villegas, más conocida como Luza aquí en la universidad o en mi ámbito general de la vida. Yo realmente soy egresada hace un par de años de aquí de la universidad, pero anteriormente no había estudiado esta carrera, sino que me había enfocado en otras áreas. Había estudiado algo que tenía que ver con sistemas, pero cuando me motivé ya como a las áreas de las artes y que tuvieran que ver con la comunicación, fue cuando me di cuenta que estaba más enfocada en la parte del arte y la cultura. Mi vida ha sido como permeada desde mi familia por áreas de la música, de la caricatura, de la fotografía, entonces como es del cine. Entonces esas cosas me han como, digamos, guiado un poquito a lo que me llevó a estudiar esta carrera. Yo decidí estudiar primero diseño gráfico y tecnología en diseño gráfico como tal. Cuando salí de la tecnología, no sentía que todavía me hacía como falta algo más, ¿cierto? No quería hacer como algo tan operativo, sabía que había algo más allá. Entonces ahí fue cuando empecé a indagar en las universidades y justamente con la de gráfica publicitaria. Me pareció muy curioso porque aborda como tres ámbitos diferentes: la comunicación, el diseño gráfico y la publicidad. Entonces me llamó demasiado la atención porque es muy yo, o sea, yo soy una persona que tengo muchas cosas, hago demasiadas cosas y concentrarlas en una sola era difícil para mí. Creo que aquí fue el lugar donde encontré eso. Sí, yo creo que nos pasa a todos. nosotros como gráficos nos identificamos totalmente, pues la experiencia de todos. Yo de diseño gráfico, pero yo no quiero ser solamente diseñador gráfico, yo necesito algo más, pero tampoco quiero ser solamente publicista, porque entonces no es tan gráfico y el arte. Entonces como que esta es la carrera perfecta para nosotros. Uno llega acá y uno dice, esto es lo mío. Para nosotros los indecisos. Sí, Así es. Siguiendo entonces como con esta línea de la Universidad de Medellín en específico, tenemos entendido también que tu historia acá en la institución no se acaba cuando te gradúas, o sea, tú sigues con cierta permanencia acá. ¿Qué es lo que haces acá? Bueno, yo realmente cuando estuve en la universidad como estudiante, siempre estuve en constante, digamos, contacto periódico con mis profesores. Ellos me ayudaron demasiado porque yo era una persona que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Okay. No es, digamos que la mayoría de los alumnos aquí tienen la posibilidad de simplemente dedicarse solamente a la universidad. Yo no tuve esa posibilidad, yo trabajaba y estudiaba. Trabajé también en el sector, digamos, privado. Trabajé 8 años en Confama, pues como en otras empresas ya del sector más privado. Mientras estudiaba. Entonces, repartir los horarios entre el estudio y el trabajo, la verdad es muy complicado, es complejo, no voy a decir que no. Pero digamos que como esas ganas que tenía yo también como de sacar las cosas adelante y la universidad y poderme graduar, digamos que logré el objetivo. Y aún así, la parte que me mantuvo conectada todo el tiempo después de que me gradué fue el grupo de interés. Yo soy parte del grupo de interés de ilustración de la universidad desde 2015 más o menos, 2017. Primero con otra profesora que ya no está aquí en la institución, que le decíamos María Isabel Zapata. El grupo de interés surgió porque estaba esa necesidad digamos, entre las artes y los artistas que nos gusta ilustrar, y en la universidad en ese entonces, digamos que no estaba tan abierta esa posibilidad. Entonces ahí empezó mi conexión y me mantenía con el grupo de interés en lo que podía, porque no podía estar en todo lo de la universidad. Entonces empecé a meterme mucho con los profes, a conversar con ellos, a pedirles consejos en lo que necesitara, y todos siempre fueron súper abiertos conmigo, entonces me abrieron siempre posibilidades. Esa es la parte que, digamos, me ha mantenido conectada con la universidad. Y cuando ya egresé, digamos que la parte ya del grupo de interés, como siempre he sido parte de él, ya cuando la profesora pues no podía continuar aquí en la institución, digamos que yo seguí conectada con el tema, y además también que me gusta como compartir lo que sé. Entonces me gusta el conocimiento, que es para eso, para que nosotros, digamos, compartamos algo bueno con los demás. Eso fue lo que me conectó. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. El grupo, de ilustración Kablam estuvo muerto un tiempo. O sea, hubo un tiempo en el que no existía Kablam.
Nosotros, digamos, yo y otras compañeras, cuando estamos en primer semestre y estamos en tercero, dijimos, ¿por qué no revivimos Kablam? Y ahí fue cuando volvió Luza, ya no como parte del grupo, sino como, bueno, yo voy a dirigir esto. Como profe, sí, sí. Lo que pasa es que en esa época, digamos que fue como el año de pandemia, ¿cierto? Año de pandemia en que yo ya estaba como desconectada y estaba muy ocupada en otras actividades, en otras labores, digamos, de otras empresas. Y luego fue que por contacto, por medio de Cata, la jefe de programa, Cata Quiroz, con ella siempre he tenido un contacto muy directo. Entonces ella fue la que me propuso que viniera, que les hablara, que les contara desde mi experiencia. Entonces a raíz de la inducción que se hizo con los estudiantes nuevos, ellos me dijeron como, ¿por qué no volvés acá? Y obviamente yo acepté la invitación porque a mí realmente me hacía falta, de hecho, el grupo de interés. Y como había salido la otra profe, entonces sí estaba un poquito quieto. Entonces ya a raíz de eso, entonces yo trato de mantener como esa conexión entre los compañeros, digamos, incluso con los egresados. También tengo otro compañero que es egresado conmigo, Martín González, y también es profe de acá, que también me lo traje para Kablam. Él también pues viene de vez en cuando, también es muy ocupado, pero él hace lo posible por estar también conectado con la universidad. Luz, entonces, hablando como desde tus comienzos como profesional acá en la institución, podría afirmarse que desde siempre hasta cuando fuiste estudiante siempre fue como una situación de trabajo en equipo, con los profesores, te ayudaban, con eso de tus tiempos, y ya cuando egresaste pues claramente para como orientarte hacia ser la jefe pues del grupo de interés, o sea, siempre ha sido como... Sí, siempre hay como un engranaje entre ambas personas, pues digamos entre la institución y uno como egresado. Uno no puede pretender que todo lo va a hacer solo en la vida, o sea, si digamos la universidad te ofrece oportunidades y te ofrece como vengan, aquí pueden hacer lo que ustedes quieran proponer, entonces uno sí debería aprovechar este tipo de opciones, de que miren, es que no solamente por fuera está solamente la agencia creativa, está cierto, hay como otras opciones en que tú como gráfico o como comunicador o publicista puedes tener, digamos, una conexión con la gente. Entonces miren que yo, por ejemplo, se me olvidó lo que les iba a decir, pero sí, a lo que voy es que esa conexión con la universidad siempre ha estado muy ligada, digamos, como a ese proceso educativo que yo tuve desde estudiante, porque la universidad conmigo, digamos que el proceso es largo, uno está aquí mucho tiempo de su vida también, en la parte de la juventud, que es, digamos, la que uno más debería aprovechar. Digamos que no siempre uno va a tener una materia que le guste mucho más que otra, porque eso siempre va a suceder en todo, pero de todas se aprende. Ustedes se van a encontrar algún día cuando salgan y egresen de esta universidad, digamos, esta materia no me gustaba tanto, pero se van a dar cuenta que de pronto esa materia que no les gustaba tanto es la que les pudo haber servido o les va a servir en un futuro para otras cosas, y eso uno no lo sabe hasta que no llega la experiencia. Hasta que sale laboral. Pues al campo laboral. ¿Qué papel cumple esa hoja de vida profesional que construiste acá en lo que haces actualmente? Mucho porque yo cuando empecé, digamos, mi carrera laboral, pues mi historial laboral, digamos que directamente no arranqué con diseño gráfico. Okay. Yo cuando empecé a trabajar, pues mi primera experiencia laboral prácticamente fue en Confama, pero yo no trabajaba con diseño gráfico, yo trabajaba con el área de bibliotecas, en educación, dictando talleres en cursos de áreas de las TIC, con instituciones educativas externas de Confama, con preescolares, entonces digamos que yo ahí empecé como los primeros pinitos para dictar clase, que eran como ser tallerista, ¿cierto? Y también como atención a usuarios, entonces ahí tenía una mezcla de varias cosas, estuve 8 años ahí mientras me pagaba la universidad, estudiaba y trabajaba. ¿Cuál fue el giro que dio toda mi carrera laboral? El momento en que yo decidí renunciar a Confama. La gente me decía, ¿usted está segura que quiere renunciar? En esa época, pues Confama siempre ha tenido buena fama de ser una buena empresa, y lo es una gran empresa. Yo dije, sí, porque yo quiero empezar a tener experiencia en mi profesión. Yo estaba a mitad de carrera, creo que por ahí sexto, séptimo, casi séptimo semestre,
cuando decidí empezar pues como a buscar ascenso, lo intenté dentro de la misma empresa, pero en ese entonces no había, digamos que las comunicaciones cambian mucho y muy rápido, entonces uno tiene que estarse informando de todo. Y cuando yo intenté en esa época buscar en la misma empresa un ascenso o convocatorios que tuvieran que ver con diseño gráfico, publicidad, no había nada. O sea, en ese entonces Confama no tenía un área de comunicaciones tan robusta como la que tiene hoy en día, que le está apostando todo al arte y la cultura también. Sí, claro. Anteriormente no, era muy diferente cómo se manejaba todo hace varios años. Yo entonces me presenté a otra convocatoria, terminé pasando a la Fundación EPM, también por el área de bibliotecas, entonces la vida me siguió llevando por la parte de educación y cultural. Entonces miren, uno puede tener un foco de lo que quiere y decir, yo quiero a futuro estar en tal parte, se puede dar, pero a veces la vida lo va llevando a uno por áreas donde uno de pronto no cree que siempre se va a quedar. Entonces cuando yo llegué a la biblioteca de EPM, con la Fundación EPM, duré allá también aproximadamente 3 años, allá empecé mi vida, digamos, la experiencia laboral como tal, como comunicadora gráfica. Okay. Allá, pues digamos que sí era la comunicación más en torno como a los públicos más internos, como la comunicación interna, ¿cierto? Como ya la parte más corporativa. Sí, entonces ahí ya empecé a tener experiencia de cómo era hacer comunicación comunicación corporativa para la parte interna de la empresa y cómo se comunicaba también para los públicos externos, que eran ya los usuarios de la biblioteca, los eventos que se hacían en la biblioteca. Teníamos un programa de radio que se llama Eureka, todavía existe, un programa en Radio Bolivariana, entonces también trabajamos parte de radio, fotografía, video, siempre se hacía un poquito de todo, de la web también, o sea, me tocó hacer un poquito de todo porque era la de contenidos digitales, pero también teníamos un equipo de trabajo sólido, éramos 4 o 5 personas también en comunicaciones. ¿Sabes qué? Me quedó sonando mucho eso que dices, que las comunicaciones avanzan mucho y muy rápido. Como profesional, tú como profesional, pues hablando un poquito más actualmente, ¿de qué forma es que logras mantenerte al tanto de todo lo que sucede, pues como en el gremio, en el mundo, todo eso que es la comunicación? Hay varias cosas, pero yo creo que hay una que me parece fundamental: tener contacto con la gente del mismo sector, tejer redes con las personas, porque lo que ustedes van creando alrededor de lo que ustedes saben es contactarte con tener ese contacto con la gente que sabe de lo que ustedes tienen ese interés. No solamente, digamos, la radio, porque sí, yo escucho noticias, veo prensa, leo temas de interés general y pues como a nivel ciudadano, pero yo creo que lo que me ha ayudado a mí es eso, tejer redes con las personas. Entonces, miren algo, con mi mamá es gestora cultural. A veces la reconocen más a ella en el centro y en otros lugares que a mí. Entonces, cuando me dicen a mí, ¡ay, la hija de Tere! ¿Cierto? Entonces, todo el mundo me conoce por medio de mi mamá, porque mi mamá se mueve por el ámbito cultural y ella también trabaja también con personas como del sector LGTBIQ+, entonces bueno, digamos que ella ya tiene su red tejida, ¿cierto? A ella la reconocen mucho por eso. Cuando yo empecé a trabajar en temas que tenían que ver con educación, mi mamá también es educadora, educación y cultura, entonces la gente me empezaba también a reconocer por la misma red de mi mamá. Entonces mi mamá conocía a personas y yo, conoces a tal, pásame el contacto de tal, uno se mueve así. Entonces uno va empezando a conocer el gremio, la gente de su propio sector, y ahí es cuando uno va escuchando qué es lo que dice la gente, qué pasa en el sector. Entonces uno va ahí como tejiendo todos esos contactos que te van a estar informando también de lo que sucede. Eso es súper importante. O sea que es como, en primera instancia, el primer público como más importante son las personas del gremio, o sea, lo que realmente te mantiene informada son precisamente las personas las mismas personas del sector. Claro, es muy importante como mantenerse informado, estar pendiente de redes, noticias, radio, pero realmente lo que a ti te nutre de información es el contacto con las mismas personas, las conexiones que creas con las personas. Y sabes que eso de que tu mamá trabaja desde la cultura, como en el ámbito cultural, entendí entonces que ella lo trabaja desde la educación. Ella anteriormente trabajaba como educadora universitaria y también pues digamos en primera y segunda infancia desde dificultades del aprendizaje. Ella trabajaba con personas que tenían problemas de aprendizaje.
Luego empezó a trabajar más por el arte con un artista de la ciudad que se llama Jorge Zapata. Entonces ella lo promueve, ya está saliendo con él, el artista, digamos, tiene varias obras en el museo, ya están exportando obras a otros países. Entonces digamos que ella se está moviendo como una promotora cultural en temas artísticos, pero también están resignificando espacios y territorios de ciudad en el centro de la ciudad en sectores que son vulnerables, como por ejemplo Barbacoas. Yo no sé si ustedes conocen Barbacoas. Barbacoas es un sector, digamos, que lo consideran como un poquito aislado, deprimido de la ciudad, que queda debajo, como por detrás del Parque Bolívar, donde está la iglesia metropolitana, la catedral, y como una cuadra abajo más o menos queda el sector de Barbacoas, que es donde trabajan pues como las chicas de la calle, las chicas trans. Entonces ellos tuvieron un proyecto de un bar, galería, era un bar en una zona, digamos, totalmente deprimida, y ella llegó con un socio, montaron un bar y lo volvieron una galería de arte. Entonces, eso está expuesto en el MAM, ¿cierto? Sí, eso en este momento está en una exposición del MAM. Entonces miren que la vida, pues, de mi vida familiar, por el lado de mi mamá también, y por el lado de mi papá también. Mi papá es educador también con niños, entonces hay muchas cosas que lo van envolviendo a uno. No, claro, tú, o sea, toda tu familia hace parte de lo que es la comunicación de una forma u otra, o sea, ellos transmiten su mensaje a través de diferentes ámbitos, brutal. En este presente estás trabajando más como desde el ámbito político, como de la cultura o lo que sea, o sea, como el manejo de públicos, pero más desde un ámbito político. ¿Qué es lo que haces realmente actualmente? Actualmente, aparte de ser docente, sí, claro. Yo lo que estoy haciendo es que trabajo para una UTL en el Congreso, específicamente para la Cámara de Representantes, para el congresista Daniel Carvalho. La UTL, no sé si saben, pero es la unidad de trabajo legislativo que tiene cada congresista, sea del Senado o de la Cámara, y es el equipo de trabajo base con el que el congresista hace pues digamos como su gestión legislativa, o pues ya digamos como la unidad de trabajo como tal. Toda una experiencia completa, porque cambiar de lo privado, a lo público es muy diferente. O sea, trabajar de lo privado a lo público, el cambio es demasiado grande. Yo, como les contaba, yo trabajé con empresas privadas. Incluso después de trabajar con la Fundación EPM, estuve trabajando como freelance, pues ya como contratista en otras empresas, con proyectos de la alcaldía, pero eran proyectos ya como prestación de servicios, no era, digamos, cuando empecé ya a trabajar con lo público, es totalmente distinto. No, claro, y empiezan a influir factores mucho más grandes de lo que, pues, con lo que trabajabas antes. Claro, no son públicos tan, digamos, que son sectorizados, y que uno ya sabe, siempre vamos a tener más o menos este mismo tipo de público en una empresa. En cambio, a nivel, digamos, ya de lo público, sí, en institucionalidad es más diferente. Entonces, miren que, por ejemplo, yo antes de estar en el Congreso, trabajé en el Consejo. ¿Cómo llegué al Consejo de Medellín? Eso para mí fue como un golpe de suerte. Lo digo porque yo hubo un tiempo que estuve sin trabajo, sí, lo tengo que decir, tuve un año que no conseguí trabajo, y algo que me salvó la vida fue un profesor de acá, se los voy a decir, Corredor. Sí, yo esa historia me la sé. Sí. Les voy a decir por qué. Yo cuando estuve estudiando acá, y ahí voy a conectar lo laboral. Sí, claro. Cuando estuve estudiando acá, vi esa materia, se llamaba fotografía publicitaria. Esa materia, cuando empecé a verla, me sorprendí porque ni yo sabía que tenía habilidades para eso. O sea, el primer trabajo que entregué me sorprendió mucho, me gustó el resultado. A Corredor, como que él preguntaba como, ¿cómo hiciste eso? Y yo, así. Bueno, ahí empecé a darme cuenta que tenía como talento para eso también. Pero miren que yo no me enfoco del todo en fotografía publicitaria. Me encantaría trabajar con cosas de agencia, sí, pero digamos que todo tiene su momento. Entonces, por ejemplo, cuando yo salí de trabajar y empecé a buscar trabajo, me dieron la liquidación y yo dije, no, ¿qué me voy a poner a hacer? Con esa liquidación me compré una cámara, me compré un lente, empecé a trabajar como fotógrafa freelance, pero hice fotografía social. Empecé a trabajar con cumpleaños de niños, empecé a trabajar con matrimonios. Los matrimonios me parecen maravillosos. Si me vuelve a salir un matrimonio, vuelvo y lo hago. Hacer los diseños de los photobooks, incluso yo les ponía como un plus y también les hacía ilustraciones de las fotos de los niños. O sea, yo como que conectaba todas las cosas que yo sé hacer y que me gustan hacer en una sola cosa. ¿Qué pasó en ese año?
vi una historia que salió por CGP, una historia que decía que estaban buscando un comunicador gráfico. Yo ya estaba pues ya terminando, creo que era como el último semestre, estaba terminando el inglés, era lo único que me faltaba. Y cuando la historia salió, yo le pregunté a Cata por interno, Cata, ¿esto es para qué? No dijeron para qué era, solamente que necesitaban un comunicador gráfico para trabajar en el sector público, un salario de tanto. Yo, listo, bueno, yo no tengo trabajo, pues me interesa volver como al ruedo. Cuando le pregunté, ella me dijo, Luza, es para Daniel Carvalho. O sea, fue una cosa como golpe de suerte porque yo no conocía a Daniel. La mayoría del equipo de trabajo de Daniel son conocidos del que ya de mucho tiempo trabajan y son muy cercanos a él. Yo era como la llegada que no era como conocida del equipo. Me entrevistaron y para sorpresa en la entrevista ellos conocían a mi mamá y no a mí. Cuando yo llegué y me preguntaron que yo quién era, que yo qué hacía, entonces yo les conté que mi mamá también, pues lo de la gestión cultural, y como Daniel Carvalho también ha trabajado en la parte del centro de la ciudad y también pues como con cosas urbanas, conocían a mi mamá. Entonces hubo como feeling en la conversación, como en la entrevista, y pues ahí quedé con ellos y estoy trabajando con ellos desde la pandemia, desde el 2020. Me tocó la pandemia en el consejo, pues virtual todo, fue súper duro creo que para todos la parte virtual al principio en la pandemia, pero horrible. Una experiencia muy grande. Trabajar en el consejo para mí fue súper diferente a decir como que trabajo en una empresa, porque yo no tenía conocimiento, digamos, de la parte política. Anteriormente para mí la política era como, yo por quién voy a votar, yo por quién voy a decidir, qué pueden hacer ellos por nosotros, y realmente uno no cree mucho a veces en la política, pero cuando uno empieza a entrar ahí y meterse en ese medio, uno se da cuenta que uno sí puede hacer cosas desde la política. Los cambios, lo que las políticas culturales o crear un proyecto de ley, o sea, eso es un trámite que es largo, pero es con un buen equipo de trabajo y que tengan el conocimiento y la experticia, funcionan súper bien. Tú en este momento, ¿cómo funcionas con tu equipo de trabajo? ¿Qué papel desempeñas tú? ¿Qué papel desempeña cada uno? ¿Acostumbras ese trabajo en equipo ya que tú has vivido como bastantes cambios como a lo largo de tu carrera laboral? Ay, sí, pero yo estoy feliz, te los cuento aquí. O sea, yo creo que es de los poquitos trabajos que yo he tenido que yo digo que el ambiente laboral es buenísimo. Y creo que eso es gracias al equipo que el mismo Daniel ha construido, porque ya sabe cómo somos todos. Entonces, como que todos tenemos la misma buena energía y todos nos complementamos. En el equipo hay 3 abogados, pero cada uno en un tema diferente. O sea, hay uno que está para la parte, digamos, de cultura, hay otro que está para la parte legislativa como de libertades, otro que está para la parte de medio ambiente y sostenibilidad, otra la parte legal pues como con lo que tenga que ver con demandas o derechos de petición, ¿cierto? Eso ya están como muy separados. Somos 10 en el equipo, es el máximo que puede tener un congresista, no se pueden tener más. La mitad del equipo trabaja en Bogotá, la otra mitad acá en Medellín. Entonces nos toca seguir trabajando virtual. No tengo que viajar por obligación a Bogotá, a no ser que sea algo pues como muy necesario, o si quiero ir. Entonces trabajamos muy a distancia, pero Daniel, el congresista, tiene que estar viajando cada semana. Entonces él viaja media semana, está en Bogotá, y media semana está acá. Entonces coordinar eso en un equipo es complejo. Un despelote. Pero entonces ya sabemos pues, que las fechas que él está en Medellín, el equipo de Medellín está en función de lo que suceda en territorio, o si hay que acompañar al congresista en alguna reunión o alguna visita. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede acá, pero también de lo que está sucediendo en Bogotá. Pero tú te encargas de la parte de la comunicación gráfica de él, comunicación en general, más gráfica, o también te encargas como en cositas. Hay de todo un poquito, porque digamos que yo estoy más para la parte gráfica, porque ahí no hay nadie que trabaje la parte de diseño gráfico como tal. Tenemos un practicante, eso sí, que llegó hace poquito, y pues él ha estado como aportando en algunas cositas, pero él es más artista plástico. Digamos que en diseño gráfico como tal, como los conceptos de la diagramación, que la tipografía no tiene esos conceptos tan centrados como lo tiene un diseñador gráfico, pero hay un apoyo. El equipo de comunicaciones, por ejemplo, que somos 4, que está el coordinador de comunicaciones, que a la vez es el coordinador del equipo, y también trabaja temas de cultura.
Cuando nosotros trabajamos temas de cultura, entonces también estoy yo ahí metida, por obvias razones. No, pues Sí. claro. Sí. Obvias razones. Además que, pues yo creo que yo no les había contado, pero también soy música, o sea, entonces en mis tiempos libres procuro estar, digamos, activa con el instrumento. Yo toco saxofón. Entonces, cuando puedo, lo hago. Entonces, la parte cultural es muy importante para mí. Actualmente en el Congreso se está incluso haciendo pues como la ley de la música, no sé si lo sabían, entonces obviamente yo estoy ahí metida, porque son cosas de interés ciudadano, ¿cierto? Entonces miren que hay cosas que uno nunca se imaginaría que uno podría aportar. Y es cosas a las que la gente muchas veces no le presta como la suficiente atención. Yo creo que eso como que influye mucho como en tu trabajo y como que tú dices, me siento muy feliz porque estás trabajando con un congresista que trabaja mucho la cultura, el arte, pues como el ambiente ciudadano. Siento que es donde fuera un congresista, un político un poquito más conservador, no tan tirado como hacia estos temas de cultura y arte, siento que no sé, obviamente no sería lo mismo. Pero bueno, ya continuando. Sí. ¿Cómo sentiste la diferencia, ya nos hiciste un poquito, pero entre trabajar con públicos, trabajando dentro de una empresa privada, ahora cambiaste al sector público, el manejo de los públicos a los que te diriges es diferente, es igual? Sí, cambia. Sí. De hecho, incluso te pregunté yo por tu grupo de trabajo, porque como tú como comentabas anteriormente, reconocemos pues como principal fuente de información, como principal grupo de interés tuyo, la gente del gremio. Y pues actualmente, ¿cuál es tu gente del gremio, tu equipo de trabajo? O sea, ¿cómo es ese orden entre conectar lo que hacen ustedes como equipo y lo que demanda el público? ¿Cómo es ese en el sector público? Miren algo que me parece muy interesante. Ustedes me mencionaban ahorita que cómo estaba conformado el equipo de trabajo. Entonces, como tenemos parte del equipo legislativo y la otra parte que no es tan legislativo, por ejemplo, yo no sé tanto de leyes porque yo no soy abogada, pero tenemos un equipo que nos apoya cuando tenemos dudas. Entonces, si queremos averiguar, alguien del sector cultural me escribió porque tienen esta situación, ¿qué podemos hacer y cómo les podemos ayudar a nivel legal? O sea, si hay alguna opción que tengamos, o si lo podamos meter en una ley, o si no se puede en una ley, sino en una política pública, o si no es en una política pública, de qué otra manera les podemos ayudar, si hay que hacer derechos de petición, hacer una denuncia, o sea, ese tipo de cosas. Digamos que uno se apoya ahí con el equipo legislativo. Ahí hay una cosa, entonces, que están los públicos, digamos, a nivel ciudadano, que es como ese, yo no sé si les conté ahorita, pero el segmento, pues digamos, hay un primer público para mí que viene siendo mi equipo de trabajo, ¿cierto? Cuando hay alguna solicitud que tenga que ver con lo gráfico, hablando ya pues de la carrera gráfica como tal, ellos son mi primer público porque ellos son los que me hacen las solicitudes a mí, como Luza, necesito tal pieza para tal evento, necesito tal cosa, o cómo comunicamos tal cosa. Con comunicaciones, que somos 4, está la estratega digital también, el compañero audiovisual, el coordinador de comunicaciones. Entonces nosotros 4 nos reunimos cada semana, nosotros siempre tenemos reuniones cada 8 días, cuando inicia la semana, para poder planear la semana. Hay una diferencia y es que en una empresa privada la planeación se hace normalmente como mes a mes, ¿cierto? Más mensual. Con el Congreso no. El Congreso no es tan ordenado. Entonces a veces salen sesiones de la nada, de la noche a la mañana, de una semana para otra, entonces a nosotros nos toca hacer planeación semanal. Es diferente. El Senado es un poco más organizado, pero en la Cámara digamos que a veces se mueven mucho las cosas, se mueve mucho la agenda y dependemos mucho de la agenda del congresista. Pero cuando empezamos a planear la semana, lo que hacemos con comunicaciones es que nos reunimos después de la reunión general de equipo, porque ahí surgen unas tareas, y luego con comunicaciones empezamos a planear qué es lo prioritario, qué es lo que debe salir primero, o qué propuestas hacer según los temas. Así trabajamos en comunicaciones. Ellos son mi primer público objetivo. Sin embargo, lo que se va a comunicar con ellos, que ellos piden, va para otro público, que es el externo, que es para el ciudadano, ¿cierto? Ahí hay que tener en cuenta que los ciudadanos que son, digamos, que están en línea con el congresista son las líneas temáticas que maneja el congresista Daniel, que serían como pues digamos, para los que están interesados en temas de sostenibilidad o medio ambiente, o los que están interesados directamente en arte y cultura, o los que están interesados en temas, digamos, de movilidad, o temas también de libertades. Ese tipo de cosas uno las enfoca según el público al que va dirigido. Trabajar con el sector público, porque trabajar precisamente con el sector público es trabajar con lo que se piense, con lo que piense la gente,
y lo que piensa la gente está también muy ligado como a esas situaciones de desinformación, esos mitos y leyendas que se van generando. Tú que eres pues parte del equipo de comunicaciones de toda la campaña, ¿cómo manejas eso de la opinión pública, de la desinformación, de esos mitos y leyendas que van surgiendo entre la gente? ¿Qué papel cumples en eso? Hay varias cosas y es que, digamos que en el ámbito ciudadano uno no puede controlar a todo el mundo, ¿cierto? Siempre va a haber alguien que hable bien, que hable mal, siempre va a estar eso. Uno siempre va a tener, digamos, como sus públicos que siempre están con uno, los que siempre están siguiendo a la persona que ya lo ven a uno de referente o pues al congresista de referente en sus temas, y las personas que opinan a nivel de ciudad con desconocimiento, porque también la desinformación está, eso es una realidad. Los medios de comunicación, digamos que también tenemos una responsabilidad muy grande y todavía falta mucho para que, digamos, en términos de responsabilidad ética y profesional, eso tenga un control. Entonces, digamos que en el momento que hay cosas que se hablan y que son ficticias y desinformantes, depende. Nosotros lo que hacemos es un análisis. ¿Eso qué tanto nos afecta? Sí o no. Y a veces es mejor o no dejar pasar lo que no vale la pena, digamos, como ponerse a pelear, por decirlo de alguna manera. Claro. Es mejor ser prudentes con muchas cosas y no pecar en cosas con ser sensatos, ¿cierto? Eso es algo que ha marcado mucho Carvalho, y es que es una persona muy sensata y no sale a decir cualquier cosa porque sí. Cuando sale a decir algo es porque tiene los argumentos y tiene el conocimiento y se asesora con expertos. Eso es súper importante, no salir a decir cosas porque sí, ni desinformar a la gente. Sí, claro. Cuando sale una noticia que es desinformante, que tiene que ver de pronto con, no directamente con nosotros, y ha pasado, yo sé que ha pasado, pero también nosotros hemos tenido como en el equipo una línea o una ruta, como bueno, sabemos que ya hay una especie de bodega, porque eso existe, hay unas bodegas que se encargan de solamente trinar cosas por atacar al otro, sin fundamentos, sin argumentos, y eso lo que hace es como crear un eco en las personas que no saben del tema, ¿cierto? Y se va replicando la falsa información. Hay cosas que uno, digamos, no puede atacar directamente, pero cuando uno hace bien el trabajo, eso se ve, y esas cosas se reflejan pues como en lo que uno va viendo en las redes, en que la gente lo reconozca en la calle, en que la gente le diga las cosas, en que la gente nos busque, porque no solamente lo buscan a él, buscan también a su equipo de trabajo. A mí me han buscado ya también por la parte del sector cultural. Bueno, porque aunque yo no lo dije, yo soy el enlace cultural en Antioquia, porque mi otro compañero en cultura es el que está en Bogotá, el líder de comunicaciones y que también está en los temas directamente con el Ministerio de Cultura, está en Bogotá. Pero entonces, como yo estoy aquí en Medellín, yo soy la encargada de tejer esos enlaces que les decía ahorita, como esos engranajes de los actores culturales aquí en Antioquia. Entonces, también me mantengo informada de lo que está pasando, contactos, quién maneja tal tema, qué necesitan en tal parte. Entonces ahí es cuando ya uno se va retroalimentando de esa información para poder generar como ese tejido y afianzar, digamos, como primero a los públicos y también evitar desinformación, porque cuando uno tiene cercano también a ese público interesado en nuestros temas, uno se da cuenta que ellos mismos se vuelven como, voy a decir algo que no va como con el tema, pero es como si fueran prosumidores de la marca, porque el político como tal también viene siendo una marca, sí, ¿cierto? Es como una marca personal. Entonces los mismos públicos van replicando la información de lo que ya está interesado en nuestra red que se está moviendo. O sea que si tuviéramos que poner en un listado como los papeles que juegas tú como comunicadora en los ámbitos de interés público, serías como puente, o sea, como enlace entre públicos, enlace entre equipos de trabajo, generadora de compromiso de las personas con el candidato y el candidato con las personas, como sí. Esos serían como los principales papeles que juegas en el ámbito de interés público. Sí, en este momento sí. Es más como hacer como ese, digamos, afiliación o que uno pues va manteniendo con ese público, ¿cierto? Como que, bueno, hay que hacer como una, eso tiene un nombre, ya no me acuerdo cuál es, pero como
no es una captación, sino como cómo mantener esos públicos constantemente. Sí, como fidelidad. Eso, la fidelización por decir la fidelización de los clientes, en ese sentido, para nosotros como fidelización de los públicos, de nuestros públicos. También tenemos como una base de datos donde manejamos como ese tipo de información, les mandamos también como correos, manejamos MailChimp, entonces digamos que tenemos la red un poquito afianzada y hacemos y construimos con ellos algunas salidas donde los involucramos. Involucrar a las personas de nuestro público objetivo es súper importante. Uy, claro, y mucho más porque este trabajo es para las personas. Exacto, o sea, que ellos se sientan representados y que sientan que son parte como de, eso es lo que más es valioso para ellos. O sea que eso de el análisis, la teoría de públicos, pues lo es todo básicamente con lo que es este ámbito pues en el que te mueves. Digamos que estas bases que nos brinda, otra vez volviendo un poquito a la institución, pero estas bases que nos brinda la materia de análisis, que me contabas tú antes que no se llamaba análisis, se llamaba teoría de público se llamaba. Esa segmentación es fundamental en lo que es el ámbito laboral y el ámbito laboral. O sea, es como, va demasiado de la mano. Totalmente. Y miren que cuando nosotros empezamos a hacer campaña, también hicimos varios talleres a nivel interno que tenían que ver con la segmentación de nuestro público, mirar los perfiles de nuestro público y también un análisis no solamente del público, sino también del mismo congresista. También tuvimos que hacer un análisis del perfil de Daniel. Nosotros como equipo le tuvimos que hacer ese análisis. Bueno, él está dentro de cuál perfil, dentro de cuál perfil urbano lo podemos identificar, como el bufón, como el explorador, como el cierto. Entonces hicimos un ejercicio con él y con todo el equipo para hacer una construcción de marca personal y que fuera alineada con los públicos objetivos de los temas de interés que él maneja. Sí, claro, es que eso es como la espina dorsal de todo, lo que le da como la orientación a todo lo que se hace básicamente. Exacto. Ya el primer hablando, análisis antes de llegar al Congreso y hacer campaña. Como la línea de tiempo, pues. Hablando de las inteligencias, ¿tú crees que de pronto se nos pueden reemplazar en un nivel gráfico o crees que una inteligencia artificial de pronto puede llegar como a reemplazarte como en este trabajo de segmentación, trabajo con públicos? O sea, porque mucha gente tiene miedo como de estas carreras como las de nosotros van a desaparecer porque la inteligencia artificial lo va a hacer todo. Yo no diría que lo va a hacer todo. Les voy a decir por qué. Porque cuando uno intenta interactuar con una inteligencia artificial, ustedes se dan cuenta que ellos son muy mecánicos y hacen unas respuestas muy, muy puntuales y sí, saben algunas cosas, pero también se equivocan en otras. Y hay una parte que me parece que para los creativos como nosotros no tiene la inteligencia artificial y es la parte del proceso creativo, la parte de la idea. Eso nunca te lo va a dar una máquina, ¿cierto? La máquina te va a dar una respuesta a resultados finales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los artistas de inteligencia artificial que crean gráficos así todos hermosos y brutales de la nada? Es que esos sistemas funcionan con una base de datos de artistas que ya han trabajado esos temas. Entonces lo que hace es que él coge una imagen de uno, una imagen de otro, una imagen de otro y crea imágenes nuevas a partir de imágenes que ya existen. O sea, no es una creación de cero. Y muchas veces te imaginas algo en la cabeza, yo quiero tal casa de tal manera, de tal, así como tú te la imaginas, lo pones en la inteligencia artificial y nunca te la va a hacer tal cual como te la imaginas. Te va a hacer algo similar o algo muy bueno, pero de pronto no es exactamente lo que tú quieres. Y yo creo que eso nunca va a reemplazar la idea, el proceso creativo y lo manual. Eso jamás lo va a reemplazar. O sea que ves un futuro nutrido, más no reemplazado. Sí. Coexistiendo. Que se pueda coincidir. Así como ha pasado con las otras tecnologías, cuando llegaron, no sé, otro tipo de cosas, cuando empezaron a desplazarse los cassettes y que la música empezó a ser como la producción de música ya más rápido y otras cosas decían como nos van a quitar el trabajo los productores y no, ahí los productores ya trabajan con tecnología. ¿Sabes cuál es el ejemplo como más grande que podría dar? La primera revolución industrial, que todo el mundo estaba enloquecido porque las máquinas iban a reemplazar el trabajo. Pero eso es un miedo constante. Sí, y siempre ha sido como un paralelo, es una consistencia. Entonces, Luza, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por brindarnos toda esta información, por hablar de ti. Gracias por todo lo que se dio el día de hoy
Y sí, eso sería todo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por Y invitarme. fue un espacio demasiado informativo, o sea, de verdad estoy como ensimismada, como wow. Aprendimos. Aprendimos. No, gracias. Gracias por Gracias a invitarme. ustedes también por estar presentes, por vernos, por escuchar nuestras historias. Y eso sería todo por la sesión de hoy. Chao. Chao.